El profesionalismo, esto es más una charla como para compartir que para transmitirles conocimiento. Yo les voy a dar mi punto de vista, existen otros, probablemente otros, seguramente. Cada uno tendrá el suyo, porque uno va formando con esto una opinión de si el profesionalismo tiene o no importancia en lo que hacemos. Acá pusimos una necesidad actual en la seguridad del paciente. En realidad, esto ha sido una necesidad de siempre. El profesionalismo debe estar siempre en el accionar nuestro con nuestros pacientes. Lo que es actual es la necesidad de hablar de este tema, de traerlo a la mesa, de discutirlo, porque evidentemente el profesionalismo ha ido teniendo un deterioro en los últimos años que es necesario atender, por el bien de todos los profesionales y por el bien sobre todo de la sociedad y de nuestros pacientes. Entonces, la seguridad del paciente hace una mayor garantía de calidad y esto es una responsabilidad profesional. Esta responsabilidad no es una opción, es una obligación y esto tiene mucho que ver con el pacto social que uno tiene cuando es profesional. Y uno se puede preguntar, bueno, yo terminé el liceo, me anoté en una carrera, terminé una carrera, a mí nunca nadie me dijo que yo tenía un pacto con la sociedad, me dijeron, obtuve una cantidad de conocimientos, empecé a aplicarlos, pero ¿qué es ese pacto con la sociedad? Esto tiene que ver con el origen de la profesión, el origen de los profesionales. Y tiene mucho que ver también con que existe una exigencia que tiene íntimo vínculo con el ser profesional, que es el de trabajar propendiendo a la excelencia. Eso no es una opción, es una obligación, por el hecho de ser profesional. Entonces, ¿qué es una profesión y quiénes son los profesionales y qué se espera de los profesionales? Una profesión es un conjunto de conocimientos que se aplican en una ocupación determinada, con un determinado nivel, en general propendiendo a un nivel elevado, y que se desarrollan dentro de la sociedad. Y la sociedad, de alguna manera, gestiona esos conocimientos, de manera que cada uno se dedica, o cada grupo se dedica a hacer cosas diferentes. Entonces la sociedad deposita en esos profesionales una confianza que el profesional la necesita para poder desarrollarse bien. ¿Y qué se espera de esos profesionales? Primero, que sean lo que dicen ser. Uno dice, yo soy médico, yo soy enfermero, que realmente lo sea, que lo acredite y que por supuesto que tenga un nivel de erudición y de conocimiento como para garantizar que eso es así. Eso es lo básico. Entonces, etimológicamente, o sea, ¿cuál es el origen de todo esto? Lo que decíamos, del latín profesional viene de la palabra profesio, que alude a una declaración pública de lo que uno es y qué intenciones tiene. Y ahí viene, yo soy médico y mi intención es atender pacientes, mi intención es de curar. Yo soy enfermero y mi intención es la de curar, acompañar, en fin. Es una declaración siempre pública, o sea que el profesional tiene mucha vinculación con la sociedad y lo que la sociedad espera de ella. El profesionalismo es una fuerza estabilizadora además dentro del orden social, o sea que va mucho más allá de lo que uno puede hacer puntualmente o técnicamente en determinada profesión. La sociedad completa necesita creer en el profesional para que esto mantenga orden. Cuando uno ve sociedades que están en estado de catástrofes o de guerra, ven que han perdido el orden de esa sociedad y lo que han perdido en gran parte es la confianza en los profesionales. ¿En qué profesionales? Bueno, de todo tipo. En los que se dedican a la política, en los que se dedican a la medicina, en los que se dedican a determinadas cosas legales. O sea, se ha perdido ese orden y la sociedad comienza a desintegrarse. ¿Y eso para quién es malo? Bueno, es malo para el profesional, pero es malo para la sociedad sobre todo. El concepto íntimo de esto tiene que ver con la confianza. Dice, el profesionalismo requiere que los profesionales tengan la confianza de la sociedad y en nuestro caso de nuestros usuarios. Nosotros necesitamos que nuestros pacientes confíen en lo que nosotros les decimos. Pero esa confianza obviamente no se compra ni se vende. Esa confianza se gana y esa confianza hay que irla cultivando con el paso del tiempo y cultivándola entre todos con formación. Si uno va a la definición de profesionalismo, probablemente la Real Academia tenga la definición más pobre, porque realmente a nosotros esto no... profesional es la persona que ejerce una profesión y profesionalismo lo define como el cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes, deportes como medio de lucro.
Esto ciertamente es muy pobre y nosotros sentimos que hay más valores dentro de lo que entendemos como profesionalismo que nos definen. Si le preguntamos a una persona cualquiera qué es el profesionalismo, seguramente no tienen una definición clara. Pero seguramente han escuchado por ahí que alguien diga, fui a ver a determinado doctor y me atendió con una falta de profesionalismo, ¿no? O sea, evidentemente captó que algo faltó ahí en ese vínculo que tiene que ver con estos valores que nosotros estamos viendo ahora. No tienen el concepto, de repente no lo pueden definir claramente, pero saben con exactitud a qué se refiere cuando uno dice, soy profesional y tengo un alto profesionalismo. Otras definiciones, existen muchas definiciones, yo les muestro algunas, esto es mi punto de vista sobre esto. Mirá que como dije al inicio, existen otros. Este es mi punto de vista. La definición de Webster, por ejemplo, agrega al profesionalismo otros conceptos más. Dice, es una disciplina erudita y que profesa y actúa según estándares éticos, o sea que ya le agrega un valor más al no solo el hecho de ejercer una profesión, sino que le agrega un valor que es la ética. Y además, dice acá, requiere un conocimiento especializado y una prolongada preparación académica. Es decir, no es profesional una persona en una semana. En esta definición uno requiere valores éticos, pero además requiere seguramente de un tiempo para ir incorporando los conocimientos necesarios. Y en la medicina se agregan muchos otros valores. Todas las profesiones encajan en este tema del profesionalismo. Por ejemplo, qué sé yo, un escribano, la palabra de un escribano vale en muchos casos mucho más que la de un testigo visual. Sin embargo, la sociedad deposita en ese escribano la confianza, porque así funcionan las cosas, si no, se pierde el orden. Pero en la medicina, la confianza que nos depositan es mucho más cara, nos depositan la vida y la salud. Entonces se agregan acá otros valores que son de suma importancia. ¿Cómo empezó todo esto? Y esto empezó con una persona que tenía un poco más de conocimiento sobre la salud de las personas, dando consejos en un lugar público, a cambio de lo cual recibía algún salario. Seguramente al inicio, antes de los fenicios, algún poco de sal, de ahí la palabra salario. Después se fueron organizando cada vez más, o sea, a veces algunos de estos consejeros de salud por ahí se organizaban en algún consultorio, o sea que tenían algo un poco mejor que estar en un lugar público, y algunas ciudades por ahí lograron tener casi un sistema de atención reuniendo a estas personas y organizando las consultas. Esta figura que tenemos acá, es Platón, estamos hablando del año 460 a.C. Y en la medicina hay términos que se originaron en esta época que todavía persisten. La palabra médico deriva, por ejemplo, de la palabra medeos, que quiere decir la persona que cuida de otra persona. O sea, se mantiene todavía ese concepto, es un cuidador. La palabra doctor, por ejemplo, ese era el profesor que enseñaba, o el maestro que enseñaba a sus pacientes cómo cuidarse o cómo prevenir algunas patologías. La palabra terapeuo, por ejemplo, de la cual deriva hoy en día terapéutica o terapeuta, viene del verbo ayudar en esa época, o sea que es la persona que ayuda a otra persona. O sea, son conceptos que se fueron agregando a esta profesión íntimamente vinculado con el cuidado al prójimo. Ya en esta época, Platón decía, no solamente hay que tratar la enfermedad, sino el entorno. Conceptos que están actualmente hoy. O sea que tratar de devolver el usuario, el paciente enfermo, a sus allegados, decía, en la mejor condición posible. O sea, no solamente con la enfermedad limitada. Todos estos conceptos entonces se mantienen y se han ido, a través del paso del tiempo, jerarquizando algunos aspectos que hacen a nuestro quehacer. Yo acá me refiero mucho a la figura del médico porque tengo la charla armada, sí, pero en esto entramos todos. O sea, no es solamente para el médico, es para todos los profesionales, pero esto que estoy diciendo ahora nos involucra a todos los profesionales que tenemos que ver con la salud y con el manejo de los pacientes. Parson, por ejemplo, incluye el universalismo, o sea, tratar a todos por igual,
la especificidad funcional, o sea, representar la máxima autoridad del conocimiento en esa área, o sea, como una obligación de ese profesional. La neutralidad afectiva, o sea, tratar de no involucrarse afectivamente con nuestros pacientes, sobre todo con fines deshonestos, ya que tenemos una desventaja importante con nuestros pacientes, hay una asimetría en esa relación importante. Y la orientación hacia la colectividad. Mire lo que dice acá, se llama honorario por ser cantidades que se otorgan para honrar un trabajo y como reconocimiento de un beneficio que no tiene precio. O sea, lo que debería cobrar aquel que se dedica a esta noble profesión se llama honorario por esta razón. Una definición que yo encontré muy apropiada para definir el profesionalismo en la medicina es la de Crues, que divide 4 aspectos bien importantes del profesionalismo. Uno de ellos dice el conocimiento especializado, después lo vamos a ir desarrollando. Es decir, la sabiduría y la erudición en medicina como ciencia. Esas son obligaciones, esas son responsabilidades que nosotros tenemos como profesionales. La autonomía en la toma de decisiones. En este caso es la esencia mismo, cuando nosotros estamos con nuestros pacientes, tenemos una autonomía casi absoluta. Es casi absoluta porque, como después veremos, hay otros ingredientes en esto que han ido modificando un poco ese vínculo. El compromiso de servicio con la sociedad. Es decir, este grupo de personas a quien nos confiaron la salud, tenemos el compromiso de propender y de mejorar la salud de toda la sociedad y no puntualmente de ese paciente en forma aislada. O sea, ese es el inicio, esa es la célula de todo nuestro trabajo. Y después la autorregulación. Como los poseedores del mayor conocimiento en esa área, nosotros nos podemos y nos debemos autorregular de distintas maneras, o sea, con los códigos de ética, con estándares de funcionamiento, es decir, de manera que nosotros mismos podemos generar esta autorregulación y no esperar que alguien desde afuera lo haga, es decir, otras organizaciones o el propio Estado. El conocimiento especializado, digo, es una obligación en esto, es decir, uno tiene que propender permanentemente a alcanzar el máximo de conocimiento y que éste le llegue a nuestros pacientes. Esto es una obligación. Y buscar siempre la diferencia, buscar no quedarse estancado. Por eso puse esta frase de Einstein, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. O sea, tratar de ir modificando cosas en pro de ir mejorando en cuanto al nivel de conocimientos. La autonomía en la toma de decisiones, esto, Elliot Freyson, que es un sociólogo que le ha dedicado muchísimo a esto, él confía, yo diría que hasta exageradamente, en las profesiones y su valor dentro de la sociedad. Él dice que es la organización del conocimiento dentro de la especialidad y uno debería apoyarse en esa organización para que las sociedades crezcan. Y si uno mira las sociedades del primer mundo, las sociedades que están consolidadas y que han tenido un mayor desarrollo, se basan muchísimo en los profesionales, en quienes tienen el conocimiento para cada área. Nosotros eso lo hemos escuchado muchas veces, o sea, los mejores en el lugar indicado, y que eso funcione de la mejor manera. Pongo algunos libros de acá porque realmente le ha dedicado prácticamente que la vida al valor del profesional en la sociedad. El compromiso de servicio con la sociedad, en la medicina eso es absolutamente claro. El punto fundamental de esto es que es la razón de ser de la medicina, es la relación médico-paciente, ese vínculo íntimo, inalterable a través de la historia, desde la época de Platón hasta ahora, sigue siendo igual, y transmitiéndolo esto como beneficio para toda la sociedad. Y la autorregulación, por supuesto, lo que hablábamos recién, a través de distintos estándares o distintos códigos, nosotros nos ponemos la forma en que debemos trabajar y cómo exigirles a nuestros pares que trabajen. O sea, el profesional tiene la capacidad incluso de ser punitivo con un par, con otro profesional de su misma rama, que no cumple con los estándares o que por ahí no cumple con lo que está escrito en los códigos de ética, o sea, le falta a la ética en su accionar. Entonces, los profesionales tienen la capacidad de sancionar o de ser punitivos sin necesidad de que externamente
venga alguien a hacerlo. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué el tema lo traemos acá? ¿Qué es lo que pasa con la profesionalización? Creemos que hay una pérdida de estos valores, que hay una desprofesionalización por distintos factores y que se ha ido perdiendo lo que, por ejemplo, vemos acá. Miren este cuadro. Este es de Juan Manuel Blanes. Este cuadro se llama Un episodio de fiebre amarilla. Y si ustedes ven el médico con su ayudante. Por la actitud del médico y el ayudante, una reverencia frente a la situación. Seguramente esta mujer joven está muerta con su bebé ahí, y probablemente sea el esposo en una situación que uno puede presumir que seguramente también se va a morir en esa época. El médico acá prácticamente que sin posibilidades ningunas, no tenía ninguna chance, porque acá estamos en la era donde no habían estudios, no habían antibióticos, no habían otras posibilidades. Estaba solo él, su presencia, y sin embargo, en esta época probablemente fue donde esta profesión gozó del mayor estatus social. La gente respetaba al médico y a la gente que se dedicaba a la medicina en forma, yo le diría que hasta exaltada, porque realmente que estuviera o que no estuviera acá en una situación como esta era prácticamente que lo mismo. Entonces el profesional se encuentra con dificultades hoy día para cumplir con el ejercicio de los valores fundamentales de la profesión y por ende colmar con las expectativas del paciente, su familia y la sociedad. ¿Qué sentimos los profesionales? Que la sociedad toda está insatisfecha, que necesita más de nosotros, como que se va perdiendo la confianza, que tiene una expectativa superior a lo que nosotros le podemos dar. No solamente ha sido culpa nuestra, después vamos a ver que han ido pasando un montón de otras cosas, pero sin duda que esto es un tema que tenemos que ver. Miren este otro escenario. Esto acá es de Luke Fields y representa también una situación muy similar a la anterior. Una casa, una habitación muy humilde, fíjese un juego acá de comedor, todo con sillas diferentes, ropa tendida ahí dentro. Seguramente es tarde de la noche o muy temprano de la mañana porque hay poca luz acá. La niña no tiene una cama, le armaron algo ahí con estas dos sillas. Seguramente tiene una enfermedad infecciosa de la época y muy probablemente esta niña vaya a fallecer. Estamos en la época sin antibióticos. Acá está la mamá desconsolada y el padre tratando de dar un poco de calma a una situación casi inevitable. Y acá está el médico. ¿Qué está haciendo el médico? Está pensando, pero sin chances, sin posibilidades de cambiar esa situación, de poder hacer algo que modifique de alguna manera o que revierta esta situación. Simplemente está asistiendo a una situación irreversible en ese momento. The Doctor se llama este cuadro, y lo que está exaltando acá es la figura del doctor. Esto ya es un poco más propio. Esto es esta foto, los que vinieron de Rocha la conocen, está en una vitrina en el hospital de Rocha, junto con otras antigüedades de la medicina. Este es el doctor Yadó Comas, este es el doctor Rodríguez Martínez. Hoy son nombres de calles o de plazas. Esto es a principios del siglo pasado. Fue la primer neurocirugía del interior del país que se hizo a propósito de este paciente que trabajaba en la confitería del Porvenir y que con un motivo de robo le golpearon la cabeza con un pique y le hundieron el cráneo. Y este doctor lo operó, le sacó probablemente un hematoma extradural, y con el joyero de la ciudad hicieron una placa cribada, una placa de metal, que hoy está en el Museo Municipal de Rocha, que se la pusieron ahí en el cráneo y el paciente se salvó. Este doctor en algún momento fue electo diputado y faltó como 5 años a la ciudad de Rocha, porque se pueden imaginar que en esa época no es como ahora que podemos venir en 2 horas. O sea, eso venían en algún carruaje o en algún auto, y obviamente dejó de hacer la medicina durante 5 años. Cuando volvió, que bueno, el cargo de él ya se lo habían ocupado, la gente lo fue a esperar al puente del arroyo Rocha, que está a 5 kilómetros de la ciudad, y hay fotos de ese momento que se recogieron en los diarios,
donde era como un éxodo acompañando el regreso del doctor a la ciudad. Esa era la figura y la imagen del médico hace algunos años, no tantos. ¿Qué pasó hoy en día entonces? ¿Por qué hoy en día que tenemos una tecnología sumamente sofisticada, que tenemos imágenes y reconstrucciones en 3D, que tenemos cirugías de suma complejidad que se realizan exitosamente, que tenemos medicina altamente especializada, que tenemos cirugía robótica, cirugía laparoscópica, un crecimiento tecnológico impresionante, y sin embargo la figura de ese médico de Blanes o de Fieldes o de esa foto que les mostraba de Rocha se ha ido perdiendo? Sin duda que hoy no tenemos el estatus que tenían eso. ¿Y por qué? De alguna manera la gente nos ve como que pasamos de una noble profesión a una medicina que se ha ido mercantilizando y por momentos se ha ido deshumanizando. Hoy en día el acto médico, la medicina, es un acto comercial. Está grabada con impuestos, como cualquier otra actividad comercial en el país. Y eso no soy quien para juzgar si está bien o está mal, seguramente haya que hacerlo así, pero sin duda que impacta sobre la relación que nosotros tenemos sobre los pacientes. Otra vez pongo esta figura de Blanes, porque ¿qué pasó con esto? ¿Se perdió probablemente alguno de estos elementos? Conocimiento, autonomía, compromiso, autorregulación. El menoscabo de estos elementos probablemente sea una de las causas que nos lleven a la desprofesionalización. Y en eso intervienen muchos actores. Fundamentalmente en esto interviene la desconfianza. Los pacientes han perdido en gran parte la confianza en el sistema. Esa confianza que tenían en aquella época, en donde les muestro acá la figura de Blanes, por ejemplo, la palabra del doctor era indiscutible. Si el doctor lo dijo, es real, es así, no hay vuelta. Sin embargo, esto ha ido cambiando. En parte es porque hay una percepción de que la medicina no ha alcanzado la autorregulación como para garantizar la calidad de la práctica. ¿Y esto por qué es así? ¿Qué es lo que pasa? Entre otras cosas, porque la gente comienza a ver que nosotros nos equivocamos. Y la comunicación de estos errores a la población ha sido masivamente y de pronto no tan explicada como para decir, a ver, la gente que hace medicina, que hace atención médica o hace atención de enfermería, son seres humanos que se equivocan como cualquier otro ser humano. Entonces, la comunicación de este error genera interrogantes sobre los controles y el uso adecuado del conocimiento por parte de la profesión. Dice, estos se equivocaron porque son humanos, se equivocaron porque no saben nada, y esa confianza que nosotros le otorgamos a este grupo de personas para que nos cuidara se ha ido perdiendo. Esta es una de las interrogantes. Nosotros como profesionales tenemos la obligación, esto no es una opción, es la obligación, esto que estamos haciendo hoy acá es una obligación profesional. ¿Qué estamos tratando? La seguridad del paciente y obviamente tratar de mitigar el error. Mitigar decimos porque es imposible erradicarlo, forma parte de nuestra propia esencia, de nuestra naturaleza. Pero como dice acá, el error es humano, cubrir el error es imperdonable y dejar de aprender de los errores es totalmente inexcusable. Esta figura que permite ver cómo los errores a veces son sistémicos, que se van sumando una cosa tras otra hasta que se concreta un hecho negativo, un hecho que nadie ha querido, y obviamente la figura de quien asume ese error muchas veces como la segunda víctima, ¿verdad? Sin duda que en esto la prensa no nos ayuda, en absoluto. O sea, la comunicación del error, muchas veces esto es una noticia que vende y que le hace muchísimo daño a quienes nos encargamos de la salud y le hace mucho daño por efecto, yo diría casi boomerang, a la sociedad. Porque se va perdiendo esa confianza. Entonces, cuando uno pierde la confianza en el médico o en el sistema de salud, ¿a dónde va a ir? Decime, yo tengo miedo de operarme, no confío en la gente que me va a operar, pero me tengo que operar.
y no puedo ir a otro lugar a operarme. Entonces la situación es realmente terrible. Obviamente que esto no está fuera de la problemática, esa es la judicialización de la medicina. O sea, estos errores, las consecuencias de los errores, están pasando cada vez más por la justicia. Algunos con razón y otros exageradamente, porque también hay que tener presente que esto acá se ha transformado como una industria de la demanda, además digo, tratar de castigar por el error o tratar de alguna manera, por ahí digo, no solamente castigar, sino tratar de que se pueda resarcir ese error, pero muchas veces también es el hecho de, bueno, ya que esto salió mal, tratemos de sacar algo. Esto obviamente no fue un invento de acá, esto es en todas partes del mundo. Traje este slide porque errar es humano, perdonar es divino y demandar es norteamericano, ¿no? Son los reyes de la demanda y nosotros copiamos estas cosas. Los copiamos y aplicamos. La judicialización de la salud es casi una nueva enfermedad. Y realmente, porque esto genera un problema con el vínculo de ese paciente. ¿A alguien se le ocurría que al médico del cuadro de Blanes lo podían llegar a demandar? No, digo, prácticamente que imposible. Entonces, esto ha ido cambiando con el tema, con el paso del tiempo, ¿verdad? Y es un problema de la sociedad más nuestra. Este es el otro punto, el surgimiento del financiador. Una de las diferencias más importantes entre esos médicos que yo mostraba en las fotos anteriores y en los cuadros anteriores y el de actual, es que el alto costo de la medicina de hoy día ha hecho que ya la relación médico-paciente sea diferente. O sea, el paciente no puede pagar la alta medicina que hoy existe, los altos costos de la medicina. No puede pagar. El otro día conversábamos, si un paciente, por ejemplo, tuviera que pagar un procedimiento como una cirugía cardíaca o una endoprótesis de aorta o una cirugía de una duodenopancreatectomía, tuviera que pagar de su bolsillo, le sale más caro que haber pagado una cuota mutual toda su vida. O sea que los costos de la medicina se han hecho inalcanzables. Entonces, ¿qué sucede? Aparece un financiador, aparece un agente externo que se interpone entre el médico y el paciente para que el acto sea posible. Vamos a decir, esto es un hecho bueno. Existe un financiador que hace que a través de las cápitas o a través de un sistema solidario donde los sanos financian a los enfermos o los pacientes de menor riesgo financian a los de mayor riesgo, como ocurre hoy día, para que eso se pueda dar. Pero ese financiador puede de repente no estar totalmente alineado con los preceptos de la medicina. El financiador seguramente sea una empresa y las empresas están hechas para ganar siempre. Entonces, acá se puede dar una dificultad donde el médico, por ejemplo, puede entender que una situación con su paciente tiene que ser tal, pero el financiador le dice no, tiene que ser otra, porque esto no está incluido dentro de las prestaciones que yo financio, o simplemente la política de nuestra aseguradora o de nuestra institución es otra. Entonces eso afecta directamente el vínculo con el paciente. Pelear contra eso, luchar y tratar de mostrar que es necesaria una técnica, una terapia, o que sean algunos recursos necesarios dirigirlos hacia ese paciente, es nuestra obligación también como profesionales. Imagínense esto, cirugía robótica hoy día, si no existiera un financiador, esto sería imposible de poderlo aplicar a la gran mayoría de los pacientes. Entonces, no se malentienda, el financiador no es un hecho malo, es un hecho bueno que ha posibilitado el acceso de la gran mayoría de los usuarios a la medicina, pero interfiere en la relación médico-paciente. El otro punto, lo que se llama la tercer cultura. Vuelvo a los cuadros anteriores. La información que había sobre los conocimientos médicos estaban en algunos libros y probablemente lo tenía solo el médico. El paciente no tenía forma de saber si lo que le estaba diciendo era verdad o era mentira. Hoy en día, y por eso pongo estas dos fotos de este bebé y estos los extremos de la vida en contacto con un ordenador, con una computadora,
lo tienen en el bolsillo, internet en el bolsillo. Uno le puede decir, mire, usted tiene tal cosa, y en el momento ponerlo en Google, en el teléfono, y sabe lo que le está hablando y cuáles son las posibilidades, los tratamientos, las clasificaciones que hay que pedir, dónde se trata, y a veces hasta sabe más que uno. Entonces, la pérdida del monopolio de la información es otro de los puntos que afecta la profesionalización. Esto se llama la tercer cultura, se le ha llamado por ahí, y se ha terminado también como un problema, porque muchas veces lo que están leyendo, mirando en internet, no es la información verdadera. Es una información que tiene falso triunfalismo, que es información que se llama información basura, entre comillas, que no tiene valor científico, no tiene rigor, pero que confunde al paciente y lo lleva a exigir a veces cosas que no tienen lógica o no tienen un asidero racional. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la pérdida de la profesionalización? Digo, ¿qué es lo que pasa si uno dice, bueno, esto va en desmedro, estamos perdiendo los valores que decíamos al inicio? Es decir, como dice acá, la sociedad perdería la garantía que debe proporcionar la profesión, lo que todo individuo que pertenece a ella es idóneo, bien entrenado, con conocimientos especializados y con reglas de conductas que garanticen las calidades de los servicios. Todos esos valores que nosotros mostramos es lo que nos diferencia de los oficios. Eso es lo que hace distinto una profesión a un oficio. Y si nosotros los perdemos, podríamos quedar a la altura de los oficios, y en ese caso quien más pierde es la sociedad. Y uno dice, nada, pero esto, ¿de qué está hablando? Esto es, hay una visión apocalíptica de la profesión. No, no es tan apocalíptica. Las profesiones no siempre tuvieron el estatus o el prestigio que nosotros le conocemos hoy, ni que hablar de hace 50 años atrás. Pero en muchos países de Europa, sobre todo, como pongo acá, los médicos debieron recurrir a otras actividades o la protección de alguien adinerado para que los mantuviera, porque no era una profesión que pudieran tener algún rédito económico importante, no tenía estatus. O sea, y de esto no hace mucho tiempo. En el libro La epopeya de la medicina esto está muy claro, donde los médicos prácticamente que eran unos esclavos o trabajaban por la comida. En este otro libro, de Paul Starr, describe un poco el desarrollo de la profesión en América, y realiza un estudio muy pormenorizado del valor del médico, sobre todo en América del Norte, y cómo fue ganando su jerarquía. No tuvo la jerarquía que goza hoy desde el inicio, se la fue ganando. ¿Y cómo se la fue ganando? En 1847, con la aparición del Código de Ética Médica de la Asociación Médica Americana. O sea, estamos hablando de 1847, no estamos hablando del año 500 a.C. Estamos hablando de prácticamente de la época casi contemporánea, ¿no? La implantación del Código de Ética fue lo que hizo en la Asociación Médica Americana que en definitiva se consiguiera el respeto de la sociedad. Decíamos, estos son profesionales que se autorregulan, que tienen un estándar de funcionamiento, un estándar de conducta y de conocimientos que nos garantiza de alguna manera que nosotros podamos depositar la confianza en él. Increíblemente, en este código de ética no están incluidos los cirujanos. Y los médicos que reclamaron de alguna manera que hacían algún tipo de procedimiento o que deberían ser considerados diferentes, en esta época fueron desplazados, dejados de lado y tratados incluso de curanderos. O sea, todo eso apareció después. Esto no es obviamente una preocupación de hoy, de acá de Uruguay, ni puntual. Esto es una preocupación en el mundo. La desprofesionalización ha ido en desmedro o deteriorándose en todas partes del mundo, y han habido declaraciones como estas, principios y responsabilidades profesionales. Hay principios que son fundamentales. El principio del bienestar del paciente, ese es el principio irrenunciable, es el objeto de nuestra profesión. Nosotros existimos porque hay un paciente y luchar por el bienestar del mismo es nuestro cometido. El principio de autonomía del paciente, o sea, el paciente decide sobre sí mismo qué hacer, y uno lo que tiene que hacer es proporcionar la información adecuada, certera y adaptada a su estado. Y el principio de justicia social, y esto trata de que
los recursos lleguen en forma más o menos equitativa a todos los pacientes. Y también una serie de responsabilidades que tienen que ver con los valores que hemos estado hablando. Competencia profesional, honestidad con los pacientes, principio de confidencialidad, relaciones apropiadas con los pacientes. O sea, fíjense que son cosas que hemos venido hablando en forma separada. Calidad de atención, o sea, propender siempre a una calidad elevada. Accesibilidad a la salud, o sea, tratar de que toda la sociedad pueda acceder a la salud. La justa distribución de los recursos, que son finitos. Y esto es algo relativamente nuevo. Cuando yo empecé a estudiar medicina, decía, una vida vale todo y hay que gastar lo que sea necesario para salvar esa vida. Pero después el concepto fue cambiando. Decían, nosotros tenemos determinada cantidad de recursos y tenemos muchas vidas para salvar. Entonces, la distribución equitativa y justa, ética y moralmente hecha, es necesaria para distribuir de alguna manera esos recursos. El compromiso con el conocimiento científico, lo que estamos haciendo ahora, tratar de aprender, tratar de ser cada vez mejores, tratar de superarnos, es una responsabilidad profesional. Mantener la confianza en conflictos de interés. Existen momentos en el desarrollo de nuestra profesión que alguien podría ver por ahí algún conflicto de interés entre, por ejemplo, una indicación médica y el laboratorio que está atrás. Decimos, bueno, me está indicando este medicamento, pero no es seguro que sea bueno, y como el laboratorio le va a pagar algo, le va a llevar algún regalo, capaz que esto... Entonces, la declaración de los conflictos de interés tiene que ser importante, tiene que haber transparencia. Es decir, yo indico este tratamiento, indico este medicamento o aplico este procedimiento, esta cirugía, porque creo que es la mejor. Y los vínculos o potenciales vínculos que yo tengo con la industria o con una institución son estos. O sea que este tema siempre tiene que estar claro para que no haya una pérdida de confianza sobre ese punto. El compromiso con las responsabilidades profesionales, que era lo que hablamos anteriormente, también es otro de los valores a... Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Y a dónde por lo menos creo yo, capaz que otros creen cosas distintas, pero yo creo que el profesionalismo es algo que uno no lo tiene incorporado, no viene de fábrica con valores éticos y morales. Eso se aprende, eso se enseña, eso se tiene que ir incorporando en el aprendizaje de nuestras habilidades, de nuestras técnicas, de nuestro conocimiento científico en forma conjunta. La parte humana es lo más importante que debe ir junto con el conocimiento. El juramento hipocrático. Hay algunas universidades que cuando se recibe el médico le entregan un juramento hipocrático como si eso fuera una garantía de que le doy la libreta y con esto va a funcionar bien. El juramento hipocrático obviamente que tiene que estar cargado de otro tipo de formación, de conceptos que tienen que discutirse, de moral, de ética. Probablemente uno le esté dando un juramento hipocrático a alguien que no sabe ni quién fue Hipócrates, ni quién fue Platón, de quién fue Aristóteles. Ese peso filósofo que yo los vi en la historia o que los vi en la filosofía del liceo, ¿por qué influyen acá? Influyen porque ellos fueron los precursores o los padres, si se quiere, de los valores morales y éticos de nuestra cultura occidental. Entonces, eso es necesario conocerlo. Usted me va a decir, bueno, pero es una masa eso. Probablemente sea un poco pesado. Pero de alguna manera y en algún momento alguien tiene que ir con este tipo de información y de discusión. Y esto se enseña, obviamente. Y desde esa época hasta ahora, de la época de Platón y de Aristóteles, dice, ¿cómo se transmite el conocimiento de una persona a otra? Y lo han dicho con la teoría, con la escritura, con la práctica, y llegaron a la conclusión, estamos hablando de 400 años antes de Cristo, llegaron a la conclusión de que el conocimiento se transmite con el ejemplo. Entonces, tenemos que tener para esto docentes preparados que crean en esto que yo les estoy diciendo, que crean que esto es válido, que el profesionalismo es importante mantenerlo en pie y que se lo transmitan a sus estudiantes con el ejemplo. Entonces, con todos estos valores que están acá escritos. Por supuesto que hay información de sobra sobre este tema, lo que muestra
preocupación contemporánea por conservar los valores y los estándares de profesionalismo. Debemos ser capaces de transmitir a los futuros profesionales el contenido humanístico tradicional de la medicina, manteniendo una profesión ahora más científica, con más recursos, por lo tanto más eficaz, a condición de que no se pierdan los atributos tradicionales. Es decir, estamos mucho mejor que en la situación del cuadro de Blanes del episodio de Fiebre Amarilla. Digo, no hay duda. Hoy tenemos muchísimas chances, las expectativas de vida hoy día han crecido enormemente. Hoy una persona que tiene 65 años, es una persona activa, que hace deporte, que disfruta plenamente de la vida. 65 años en aquella época era un viejo. Cambió, la medicina hizo eso. Este libro, Ser médico, ayer, hoy y mañana, de Alberto Agres, es un argentino, dice, tenemos una medicina mucho mejor que hace 50 años. Una medicina más científica, dice, pero más rígida, más seguidora de pautas, de guías y de controles. Tenemos una medicina que hoy es más ética, pero por ahí capaz que es menos afectiva, es menos próxima a los pacientes. Es una medicina que es muy controlada, que es más económica, en el sentido no más barato, es más económico en el sentido que hoy todo lo que hacemos está medido, gastado y está proporcionado, o sea, hay un ordenamiento del gasto que antes no existía. Sin embargo, probablemente sea menos equitativa. Y concluye Agrest, lo deseable es que la medicina sea más sin ser menos. Es decir, incorporar todo lo bueno que tenemos hoy día en la medicina sin perder aquellos aspectos humanos que reflejaban los autores en los libros. Muchas gracias.